Una plaza en Atenas. El sol del Mediterráneo cae a plomo sobre el mármol blanco, y el aire vibra con ese silencio tenso que antecede a algo terrible. No es un día de celebración, sino de castigo. La multitud se apiña, hombres y mujeres de todas las edades, algunos curiosos, otros con el rostro endurecido por la costumbre. En el centro, un hombre desnudo, atado a una tabla vertical de madera. Su crimen, robar pan para alimentar a sus hijos. Pero lo que va a suceder no será una ejecución rápida, sino una ceremonia de destrucción moral. En la Atenas que presumía de filosofía y razón, la muerte no era lo peor que podía pasarle a un ser humano. Lo peor era ser despojado de su dignidad ante la mirada de todos. Los griegos, padres de la democracia, inventaron también una de las formas más refinadas de humillación pública. Creían que el castigo debía restaurar el equilibrio roto entre el orden humano y el divino. No bastaba con eliminar al culpable. Había que exponerlo, exhibirlo, mostrar su caída para que los dioses y los hombres recordaran que nadie está por encima de la ley. Así, el ágora, centro del pensamiento libre, se convertía también en un teatro del sufrimiento. La misma plaza donde Sócrates debatía sobre la virtud servía, al día siguiente, para torturar a un mendigo bajo el mismo sol. El hombre tiembla, las sogas le cortan la piel y la madera le quema la espalda. No hay gritos, solo respiraciones contenidas. Alguien lanza una piedra, otro escupe. En Atenas, la vergüenza era una sentencia más temida que la muerte. Quien perdía su honor, perdía su nombre. Y sin nombre, el alma se disolvía en el olvido. Esa era la verdadera condena: ser olvidado por los dioses y despreciado por los hombres. En la superficie, la polis griega representaba el ideal de equilibrio, belleza y razón. Pero bajo esa máscara brillaba una obsesión enfermiza con el control del cuerpo y del alma. La justicia no era ciega, era un espectáculo. Los ciudadanos asistían a los tormentos como quien asiste a una lección moral. Creían que contemplar el dolor ajeno fortalecía su propia virtud. Era el precio de vivir en una sociedad que se decía libre, pero que mantenía su libertad edificada sobre el sufrimiento ritual de unos pocos. El filósofo Arístipo, discípulo de Sócrates, escribió que el hombre teme más la vergüenza que la espada. Quizás por eso los atenienses transformaron la justicia en un arte cruel. No buscaban redimir al culpable, sino disecarlo ante el público. Cada latigazo, cada gota de sudor y sangre era una enseñanza. En esa cultura del honor, el cuerpo era la extensión visible del alma. Destruirlo en público equivalía a matar espiritualmente al hombre. Imagina la escena. El sol declina, el aire se vuelve espeso y el condenado, exhausto, apenas puede mantenerse en pie. Los niños observan con ojos abiertos y los ancianos murmuran plegarias que nadie escucha. La justicia ha sido servida, dicen algunos, pero otros sienten una sombra recorriendo la plaza, algo que ningún filósofo podría justificar. ¿Y si ese castigo no era solo contra el ladrón, sino contra la humanidad misma? Los griegos creían que el mal debía ser arrancado de raíz, pero al hacerlo se convertían en aquello que temían, instrumentos de crueldad divina. La Atenas que proclamaba la razón se alimentaba del mismo impulso que siglos después movería a las hogueras de la Inquisición, el deseo de purificar mediante el dolor. Quizás lo más perturbador no sea la violencia, sino su lógica. Aquellos hombres vestidos con túnicas blancas, que discutían sobre ética y democracia, también diseñaban formas ingeniosas de sufrimiento. En ellos convivían Platón y el verdugo, la filosofía y la soga. Era la prueba de que la luz más brillante proyecta siempre la sombra más larga. Mientras el sol se hunde tras el Partenón, el cuerpo del condenado se inmoviliza. Los niños son enviados a casa. Los filósofos vuelven a sus debates sobre la justicia y la vida continúa.
nadie sabe su nombre, nadie recuerda su rostro, pero en las piedras del ágora queda grabado el eco de su último suspiro. Atenas se dormirá esa noche orgullosa de su civilización, sin darse cuenta de que bajo sus templos resplandece el infierno. Durante siglos, los historiadores han descrito a la Grecia antigua como el faro de la razón, el origen de la democracia, la cuna de la filosofía. Pero bajo ese esplendor se escondía una verdad que pocos se atreven a mirar. La civilización que enseñó al mundo a pensar también perfeccionó el arte de hacer sufrir. El castigo, para los griegos, no era solo una consecuencia legal, sino una expresión del orden cósmico. Cada pena debía restablecer la armonía rota por el crimen, aplacar a los dioses ofendidos y limpiar la mancha espiritual que amenazaba la ciudad. La idea de justicia en la polis no nacía del perdón, sino del equilibrio. Para ellos, todo acto humano perturbaba a la Dike, la diosa del orden. Si un hombre robaba, no era solo un delito contra otro hombre, era una fractura en la estructura divina del universo. Por eso el castigo debía ser ejemplar, visible, casi teatral. No bastaba con infligir dolor, había que exhibirlo. Cada ciudadano debía presenciar cómo el caos era expulsado, cómo el orden renacía a través del sufrimiento. En Atenas, la justicia se recitaba como una tragedia. Los juicios en el Areópago se desarrollaban con una solemnidad casi religiosa. Los acusados, los jueces, el público, todos sabían que asistían a un ritual. Los griegos no separaban lo sagrado de lo civil. Castigar era también un sacrificio, una ofrenda para mantener contentos a los dioses que vigilaban desde el Olimpo. A diferencia de los romanos, que castigaban por utilidad o por orden político, los griegos castigaban por pureza. Este concepto tenía una paradoja cruel. El castigo debía ser tan elaborado como el delito. Cuanto más ingenioso el tormento, más equilibrado era el cosmos. La tortura se transformó así en una forma de sabiduría práctica. Los mismos artesanos que esculpían estatuas perfectas diseñaban instrumentos de suplicio con la misma precisión. En los talleres donde se forjaban lanzas y columnas, también se forjaban las herramientas de la justicia divina. Resulta irónico pensar que el pueblo que dio a luz a Sófocles y Eurípides veía en el dolor una lección moral. En sus tragedias, el sufrimiento del héroe no es un accidente, sino el precio de desafiar a los dioses. La justicia humana imitaba esa lógica teatral. Quien cometía una falta debía pasar por su propia catarsis, una purificación a través del tormento. Así, el castigo se convertía en espectáculo, y el público, el pueblo, en cómplice silencioso. Los ciudadanos asistían a estas ejecuciones como si fueran representaciones. Algunos aplaudían, otros rezaban. Todos creían participar en una forma de redención colectiva. Era la misma necesidad de ver el mal castigado que, siglos más tarde, llenaría los coliseos romanos o las plazas medievales donde ardían las hogueras. El castigo público unía a la comunidad en una emoción común: el miedo. Si hoy miramos con horror aquellas escenas, es quizás porque no reconocemos que la esencia sigue viva. En las redes sociales, la humillación digital ha sustituido a la plaza. Las palabras son las nuevas piedras, los comentarios, los nuevos látigos. Cambiamos la madera y el fuego por pantallas, pero el impulso sigue siendo el mismo: ver caer al culpable, celebrar su dolor, restaurar el orden con una dosis de crueldad. La filosofía del castigo griego nos muestra un espejo incómodo. Ellos llamaban justicia a lo que hoy llamaríamos sadismo ritualizado. Sin embargo, en su mente no había contradicción. Castigar era enseñar. Hacer sufrir era educar. Cada lágrima derramada en el ágora era una advertencia para los demás, un recordatorio de que la libertad tenía un precio, la obediencia absoluta al orden. El historiador Plutarco escribió una vez que los dioses observan el dolor del hombre con la serenidad con que los mortales miran el fuego en la hoguera.
Esa frase resume toda la cosmovisión griega del castigo. El sufrimiento no era un error, sino parte del diseño divino. El hombre debía soportarlo con dignidad, porque en el dolor se revelaba la verdad del alma. Y así, en nombre de la razón, Atenas se convirtió en un laboratorio moral. Allí se mezclaban filosofía y tortura, justicia y miedo, dioses y verdugos. Los castigos no solo corregían cuerpos, moldeaban conciencias. A fuerza de miedo, la polis mantenía su equilibrio. Pero bajo esa aparente armonía, se gestaba algo más oscuro. La idea de que el dolor, si se justifica con palabras nobles, puede parecer virtud. Y esa idea, nacida en las calles de mármol de Atenas, sobrevivirá a milenios. La encontraremos en los calabozos medievales, en los campos de concentración, en los tribunales modernos, incluso en los juicios mediáticos de hoy. La forma cambia, pero la esencia permanece. La justicia humana, cuando olvida la compasión, siempre termina pareciéndose a su propia sombra. En el corazón de Atenas, la ciudad de los filósofos y los escultores, existía una forma de castigo que combinaba la precisión del arte con la brutalidad del verdugo. El apotimpanismos era, quizás, el reflejo más puro de esa obsesión griega por la vergüenza pública. No bastaba con matar, había que exhibir el proceso de morir. Cada minuto de agonía era un mensaje, un recordatorio tallado en carne viva de lo que sucedía cuando alguien desafiaba el orden. El condenado era despojado de toda ropa, amarrado a una tabla vertical de madera con los brazos y piernas extendidos. Su cuerpo se convertía en un objeto de exposición. La madera era levantada en medio del ágora, ese mismo lugar donde un día se discutían las leyes, los mitos y las ideas de libertad. Durante días enteros, el reo quedaba allí, bajo el sol del Mediterráneo, sin agua, sin sombra, sin piedad. Las horas pasaban lentas, el mármol reflejaba la luz y el calor se volvía insoportable. La piel se agrietaba, los labios se partían y el silencio se rompía solo por el murmullo del público. Pero lo más terrible no era la muerte en sí, era el espectáculo. Hombres, mujeres y niños pasaban por delante, observaban, escupían, lanzaban piedras o simplemente miraban, como si el sufrimiento ajeno fuera un espejo en el que confirmaban su propia inocencia. A veces, los familiares del condenado eran obligados a asistir, presenciar la lenta descomposición de aquel que había traído vergüenza a su linaje. En una cultura donde la timé, el honor, valía más que la vida. Ser expuesto desnudo, defecando, suplicando, equivalía a la aniquilación total del alma. Los filósofos de la época lo justificaban. Decían que el castigo debía restaurar el equilibrio entre el cuerpo y el cosmos. Otros afirmaban que el dolor purificaba, que el sufrimiento público impedía que el mal se propagara entre los ciudadanos. Así, el apotimpanismos no era solo una pena, sino una lección colectiva. Un hombre crucificado en la plaza era la encarnación de una advertencia, que ningún mortal debía desafiar el orden divino. Sin embargo, había quienes veían en ese espectáculo algo más siniestro. Algunos cronistas antiguos, que escribieron desde el exilio o desde la sombra, relataban cómo, al caer la noche, los cuervos descendían sobre los cuerpos, arrancando pedazos de carne, mientras los sacerdotes interpretaban aquel acto como la purificación de la polis. En ese ritual de descomposición, la ciudad creía limpiarse a sí misma, como si el dolor ajeno pudiera absolver la culpa colectiva. En los primeros siglos, antes de la conquista romana, muchos extranjeros quedaban horrorizados ante tales prácticas. Algunos comparaban la escena con los sacrificios humanos de Oriente, pero los atenienses lo veían como algo noble, un deber hacia los dioses. Era la perfección del equilibrio moral, donde el sufrimiento del individuo servía al bien común. Lo más inquietante era la belleza del entorno. Mientras el hombre moría lentamente en el centro, a su alrededor, resplandecían templos de mármol, estatuas de héroes, columnas perfectas.
Aquella pureza arquitectónica hacía el dolor aún más grotesco. Todo en Atenas parecía gritar armonía, mientras en su núcleo el cuerpo humano se convertía en ruina. Algunos escritores modernos han comparado el apotimpanismos con la crucifixión romana, pero en realidad es más antiguo, más cruel, más íntimo. No había clavos, solo cuerdas, lo que alargaba la agonía. El reo moría de sed, de insolación, de desesperación. Su mente se quebraba mucho antes que su cuerpo, y cuando finalmente expiraba, no recibía entierro. Era arrojado a una fosa común o dejado al borde del camino, para que los perros y los buitres completaran la justicia divina. Los antiguos griegos temían más esa negación del entierro que la muerte misma. Según sus creencias, un cuerpo sin sepultura era un alma errante, incapaz de cruzar al Hades. El castigo se extendía más allá de la carne. Era una condena eterna. En ese sentido, el apotimpanismos no mataba a un hombre, sino que lo borraba de la existencia. Imagina la escena final. La noche cae, el viento sopla entre las columnas del Partenón, y el cuerpo desnudo sigue ahí, rígido, inmóvil. Las sombras lo envuelven como un sudario invisible. A lo lejos, los ciudadanos duermen tranquilos, convencidos de haber cumplido con la justicia. Pero en la oscuridad, la estatua del hombre, atado, parece aún mirar a los dioses con una pregunta muda. ¿Quién es más culpable? ¿El ladrón que robó pan o la ciudad que robó su humanidad? Esa pregunta resonará por siglos, porque toda civilización que se proclama ilustrada acaba, tarde o temprano, construyendo su grandeza sobre una cruz. Si Atenas era el cerebro de Grecia, Esparta era su músculo. Mientras los atenienses debatían sobre justicia y belleza, los espartanos forjaban hombres como si fueran armas. Su sociedad estaba construida sobre una paradoja brutal: la perfección a través del sufrimiento. Allí, la crueldad no era un castigo, sino una herramienta de disciplina. La violencia no se escondía, era el cimiento mismo del orden. Desde los 7 años, los niños eran arrancados de los brazos de sus madres y enviados a la agogé, un sistema educativo que más bien parecía un campo de concentración disfrazado de escuela. Se les enseñaba a soportar el hambre, el frío y la humillación. Dormían sobre cañas, comían lo justo para sobrevivir y eran azotados por sus maestros hasta aprender a no llorar. Robar no estaba prohibido, pero ser atrapado sí. La astucia y la resistencia eran virtudes, la compasión una debilidad. De aquellos niños nacían los guerreros más temidos del mundo antiguo, pero también los más rotos. Cada soldado espartano vivía bajo una vigilancia invisible, la del honor. En su mundo no había perdón para el cobarde. La palabra vergüenza podía destruir un linaje entero. Si un soldado huía de la batalla, no moría en el campo, sino dentro de su ciudad. Era condenado a la muerte social. Lo vestían con harapos manchados, le afeitaban media barba, símbolo del deshonor, y nadie podía dirigirle la palabra. Nadie comerciaba con él, nadie le daba pan, nadie le ofrecía refugio. Vivía, pero era un muerto entre los vivos. Muchos acababan arrojándose al Eurotas, el río que cruzaba la ciudad, para escapar de la humillación. Esta forma de castigo revela una verdad profunda sobre Esparta. No necesitaba verdugos, porque cada ciudadano era su propio carcelero. El miedo era el verdadero guardián de la polis. El miedo a no ser suficiente, a fallar ante los ojos de los demás. La cripteia, ese rito de terror en el que los jóvenes mataban a los ilotas, esclavos del Estado, durante la noche, no era una locura colectiva, sino una estrategia política. Esparta mantenía el equilibrio de su sistema mediante un terror controlado, una carnicería ritual que recordaba a los esclavos cuál era su lugar. Los ilotas eran el motor invisible de la ciudad. Trabajaban los campos, cocinaban, construían.
Sin ellos, los guerreros no podrían haber existido. Pero Esparta les devolvía solo miedo. Cada año, los séforos, los magistrados supremos, declaraban simbólicamente la guerra a los ilotas. De ese modo, matarlos no era asesinato, sino deber cívico. Era la institucionalización del genocidio preventivo. Y sin embargo, en esa lógica de hierro, los espartanos se veían a sí mismos como justos. La obsesión por la perfección física y la pureza del linaje también alcanzaba a los recién nacidos. Si un bebé presentaba algún defecto, los ancianos lo examinaban y decidían su destino. Si era débil o deformado, se le arrojaba desde el monte Taygeto. Así nacía la Esparta invencible, sobre un cementerio de inocentes. Lo que los griegos llamaban arete, la excelencia, se convertía en excusa para exterminar todo lo que no encajaba en el molde. Muchos filósofos posteriores, incluso dentro de Grecia, vieron en Esparta una forma temprana de totalitarismo. Platón, aunque admiraba su disciplina, temía su ausencia de alma, porque donde todo se sacrifica al orden, la humanidad desaparece. Esparta creó hombres que no temían la muerte, pero que también habían olvidado cómo vivir. Hoy, cuando recordamos a los 300 de Leónidas como símbolos de heroísmo, olvidamos que detrás de su gloria había un sistema que trituraba cuerpos y mentes desde la infancia. Los héroes espartanos no nacían, se fabricaban, y el precio de su fortaleza era la aniquilación del individuo. Algunos historiadores modernos han comparado a Esparta con los regímenes del siglo XX, sociedades que en nombre de la pureza y la fuerza destruyeron todo rastro de compasión. La agogé fue la antesala de los campos de adoctrinamiento. La cripteia, el modelo de las policías secretas. La vergüenza pública, el equivalente antiguo de la propaganda política. Sin embargo, lo más aterrador de Esparta no es su violencia, sino su coherencia. Cada acto cruel tenía una lógica impecable. La ciudad era una máquina perfecta donde el sufrimiento era virtud y la muerte, una forma de triunfo. Quizás por eso, siglos después, cuando Roma absorbió Grecia, admiró a Esparta más que a Atenas. Porque los romanos entendieron algo que los griegos ya sabían. La disciplina se sostiene mejor con miedo que con filosofía. Esparta cayó como todas las civilizaciones, pero su sombra persiste. Cada vez que una sociedad sacrifica la libertad en nombre del orden, cada vez que se glorifica la obediencia ciega o se desprecia al débil, el espíritu de Esparta resucita. El mismo que, bajo el brillo del bronce, escondía un corazón de piedra. Atenas podía ser cruel con los pobres, pero reservaba sus castigos más refinados para quienes mancillaban la moral o desafiaban el orden invisible que mantenía en pie la polis. Allí, el cuerpo no era solo carne, era símbolo, territorio, espejo del alma. Quien lo profanaba debía pagar con su propio cuerpo. En una cultura que veneraba la armonía física como reflejo del equilibrio interior, todo delito era, en el fondo, una impureza que debía ser purgada con dolor. Uno de los métodos más infames fue el quifón, una especie de cepo de madera curvado, donde el condenado era forzado a permanecer en una postura imposible, la espalda doblada, los músculos retorcidos, horas, días, a veces semanas, hasta que el cuerpo se rendía. La médula se fracturaba, los nervios se inflamaban y el reo quedaba deformado para siempre. Algunos sobrevivían, pero ya nunca podían enderezarse. Caminaban como bestias, arrastrando su vergüenza por las calles donde antes habían caminado erguidos. Era la humillación hecha carne. La ciudad entera miraba y aprendía. El dolor disciplinaba mejor que las leyes escritas. Los filósofos lo justificaban con palabras grandiosas. El sufrimiento corrige el alma desviada. Pero en realidad, el quifón era un espejo del miedo colectivo. La polis necesitaba ver cuerpos rotos para creer en su propia perfección. En esa misma línea se encontraba el castigo por adulterio.
la moichia, una de las prácticas más sádicas del mundo antiguo. No se castigaba el deseo, sino la amenaza al orden hereditario. La infidelidad no era una traición romántica, sino un crimen contra la estructura familiar, contra la propiedad. El hombre sorprendido con una mujer casada podía ser ejecutado, sí, pero con frecuencia sufría algo peor. Se le desnudaba en público, se le sujetaba y se le introducía un rábano áspero por el ano. Un gesto tan grotesco como simbólico. Penetrar al transgresor, invertir su virilidad, transformarlo en objeto de burla. Después, se arrancaban sus vellos púbicos con pinzas al rojo vivo. No solo se castigaba el acto, sino la masculinidad misma. Esa obsesión con el cuerpo como medida de la moralidad no era exclusiva de los hombres. En la Atenas clásica, el cuerpo era un texto que se leía en voz alta ante los dioses. Cada cicatriz, cada lágrima, era parte de una narrativa pública. Por eso, cuando un ciudadano perdía su forma, literal o figuradamente, la polis reaccionaba como si hubiera sido contaminada. Castigar el cuerpo era, de algún modo, reparar el alma de la comunidad. Y para los traidores, la ciudad reservaba su pozo sin nombre, el Barathrón. Una fosa profunda en las afueras de Atenas, tan oscura que ni la luna se atrevía a iluminarla. Allí se arrojaban los condenados considerados indignos, incluso de morir con honor. No había verdugos ni discursos, solo una caída interminable y el sonido de los huesos al romperse. Algunos sobrevivían unos días, heridos, desangrándose, escuchando desde el fondo los pasos de los transeúntes que seguían su vida sobre sus cabezas. El Barathrón era el silencio institucionalizado, la condena al olvido. Los que caían allí dejaban de existir, sin tumba, sin nombre, sin eco. Para los griegos, eso era peor que la muerte. Era el destierro del alma. A veces, los ciudadanos se acercaban al borde solo para mirar, para sentir el vértigo del abismo y recordar lo que ocurría cuando uno desafiaba la ley. Esta obsesión griega por el cuerpo castigado revela una verdad atemporal. Toda sociedad necesita marcar los límites de su moralidad, y lo hace sobre la piel de los que caen. En la Edad Media sería el fuego, en la era moderna, la prisión. Hoy, la humillación pública se ha digitalizado. Cambiamos la cuerda por el algoritmo, la plaza por la pantalla. Pero la intención es la misma: corregir, exponer, purificar. Freud habría visto en estos castigos una manifestación de represión colectiva. El deseo prohibido se transformaba en espectáculo de control. Castigar al otro era una forma de exorcizar la propia culpa. En Atenas, el placer y el dolor se confundían. Ambos servían al orden. Y así, el castigo se volvió una ceremonia religiosa, disfrazada de justicia. En ese mundo, el cuerpo del condenado era el altar donde se ofrecía el sacrificio de la virtud pública. Atenas podía jactarse de ser la madre de la razón, pero bajo sus templos resonaba la respiración del verdugo. Allí, donde el mármol brillaba con pureza, los hombres aprendieron a llamar moral a la crueldad y equilibrio a la humillación. Y quizás, en el fondo, sabían lo que hacían. Quizás comprendían que la civilización no se construye sobre la sabiduría, sino sobre la capacidad de ocultar su propia brutalidad bajo el lenguaje de la virtud. A medida que Grecia expandía su poder hacia el este, tras las conquistas de Alejandro Magno, también absorbía las sombras de otras culturas. Entre los métodos de castigo más terribles adoptados en ese tiempo, uno provenía de Persia: el escafismo. Era una tortura tan inhumana que incluso los romanos, siglos después, la consideraron excesiva. Pero en algunas ciudades griegas del periodo helenístico, fue aceptada con un refinamiento aterrador, casi ceremonial. El condenado era desnudado y colocado dentro de un tronco hueco o una barca doble, con la cabeza, las manos y los pies al descubierto.
Luego se le obligaba a beber una mezcla espesa de leche y miel, hasta que el estómago no podía soportarlo más. Esa sustancia, símbolo de pureza y fertilidad, se convertía en instrumento de degradación. Se untaba también sobre su piel, atrayendo moscas y avispas. Bajo el sol, el cuerpo se transformaba en un altar viviente, donde la corrupción avanzaba lentamente. Durante los primeros días, la víctima aún estaba consciente. Intentaba moverse, gritar, escapar del enjambre de insectos que se alimentaba de su carne. Las heridas abiertas, la diarrea provocada por el exceso de leche y la imposibilidad de moverse creaban un caldo perfecto para los gusanos. En pocos días, el cuerpo comenzaba literalmente a pudrirse mientras el alma seguía atrapada. El tormento podía durar hasta 17 días. Los testigos decían que el olor podía sentirse a kilómetros. Lo más perturbador es que el escafismo no se practicaba por simple crueldad. Tenía un significado religioso. Era un sacrificio viviente ofrecido a los dioses para limpiar la ciudad de la impureza que el criminal había traído. En la mente de sus verdugos, la descomposición del cuerpo equivalía a la expulsión del mal. Cuanto más lenta la muerte, más profunda la purificación. La idea del sacrificio como acto de redención venía de lejos. En los antiguos rituales de fármacos, los griegos elegían a un individuo, generalmente un marginado, un criminal o un esclavo, para convertirlo en chivo expiatorio. Durante crisis como hambrunas, epidemias o derrotas militares, ese hombre era alimentado con los mejores banquetes durante unos días, para luego ser azotado ritualmente, insultado por la multitud y finalmente expulsado o ejecutado. Se creía que, al eliminarlo, la comunidad se libraba de su desgracia. El fármacos y el escafismo eran dos caras de la misma moneda. La idea de que el sufrimiento de uno podía salvar a muchos. Es una lógica antigua, pero que aún sobrevive bajo formas más civilizadas. Cuando un pueblo enfrenta una crisis, busca culpables. Cuando una sociedad teme su decadencia, elige víctimas para sentirse pura otra vez. Los antropólogos modernos, como René Girard, interpretan estos rituales como mecanismos de supervivencia colectiva. La violencia canalizada evita el caos, dicen. Pero esa explicación no hace menos escalofriante el hecho de que la civilización misma nació del sacrificio. Grecia, cuna de la razón, fue también el escenario de sacrificios humanos disfrazados de justicia. En los templos, los sacerdotes hablaban de purificación. En la plaza, el verdugo la ejecutaba. Las fronteras entre lo sagrado y lo judicial se desvanecían. La justicia se convertía en una liturgia, y cada tortura en una oración sangrienta dirigida a los dioses del orden. Imagina la escena, la víctima del escafismo, delirando bajo el sol, cubierta de moscas, murmura nombres de dioses que ya no escuchan. Su cuerpo se hincha, la piel se vuelve negra, y los insectos forman una segunda piel sobre la carne. Al caer la noche, los sacerdotes se acercan en silencio. No para liberar, sino para contemplar, porque en el fondo, ese cuerpo en descomposición es un recordatorio. El mal no se destruye, se traslada. Hoy es él. Mañana puede ser cualquiera. Los griegos creían que, tras la muerte, el alma debía ser juzgada por Minos, Radamantis y Eaco. Pero para quienes morían bajo el escafismo, no había juicio posible. Su corrupción en vida ya era su condena eterna. Ni el Hades los aceptaba. Quedaban atrapados en una especie de limbo entre la carne y la sombra. Este horror revela una verdad que la historia suele ocultar. Las civilizaciones más cultas son también las que han encontrado justificaciones más elaboradas para la crueldad. El escafismo no era solo un método de tortura, era una metáfora de la sociedad griega entera. Un cuerpo brillante por fuera, pero devorado lentamente desde dentro por sus propias contradicciones. Y cuando hoy hablamos de depuración, orden o justicia ejemplar, quizás sin saberlo seguimos repitiendo el eco de aquel ritual.
La historia cambia de vestiduras, pero los dioses del castigo siguen exigiendo su tributo. En el mundo griego, donde la perfección del cuerpo masculino era considerada la encarnación de la virtud, el cuerpo femenino representaba lo opuesto, lo impredecible, lo peligroso, lo que debía ser controlado. Las mujeres no eran vistas como sujetos morales, sino como portadoras del desorden. Por eso, cuando una mujer cometía un crimen, o simplemente desafiaba las normas impuestas por los hombres, el castigo no buscaba justicia, sino dominación. La Atenas que adoraba la sabiduría de Atenea nunca permitió que sus hijas hablaran en la asamblea. Las mujeres eran sombras en el hogar, guardianas del silencio. Pero cuando una de ellas osaba traspasar ese límite, la sociedad la despojaba de su identidad con una precisión ritual. Cada pena era un intento de devolverla a su lugar, no mediante la muerte, sino mediante la humillación. Las acusadas de envenenamiento, un crimen asociado al estereotipo de la astucia femenina, sufrían uno de los tormentos más refinados en su crueldad. Eran obligadas a beber pequeñas dosis del mismo veneno que habían usado, lo suficiente para causarles un dolor insoportable, pero no la muerte. Día tras día, el veneno corrompía sus entrañas, hasta que sus cuerpos se convertían en metáforas vivientes del mal que se les atribuía. No morían rápido, morían lentamente, con el estigma de haber traicionado la naturaleza pura que la sociedad les exigía. A las prostitutas que intentaban hacerse pasar por ciudadanas respetables, se les aplicaba la perioché. La mujer era colocada en una plataforma giratoria en el centro del ágora. Su cabeza era rapada, un símbolo universal de pérdida de poder y feminidad, y mientras giraba ante la multitud, los ciudadanos le arrojaban excrementos humanos y animales. La escena era grotesca, pero el mensaje era claro. No bastaba con castigar, había que borrar. La mujer debía ser reducida a objeto de burla para que su existencia no contaminara a las demás. El cabello para los griegos era símbolo de belleza y conexión divina. Rapar la cabeza de una mujer era despojarla de su identidad, de su dignidad, de su alma. Los hombres sabían que en esa humillación había algo más que castigo. Era el triunfo del orden masculino sobre el caos femenino. Y la multitud, al reír, participaba del mismo ritual de dominación. Pero incluso más aterrador era el castigo invisible, la exclusión. La mujer marcada no podía casarse, no podía entrar a los templos, no podía hablar sin provocar escarnio. Era un fantasma social. En la Grecia clásica, donde la inmortalidad del nombre era lo más preciado, ser condenada al olvido equivalía a ser borrada de la historia. Los mitos reflejan esa lógica cruel. Medea, Fedra, Clitemnestra, todas las mujeres que desafiaron las normas acabaron convertidas en monstruos en los relatos. Los poetas no escribieron sobre ellas para comprenderlas, sino para advertir a las demás. La tragedia griega no era un espejo de compasión, sino una jaula de oro donde se exhibía la locura femenina como amenaza para el orden social. Y sin embargo, bajo esa máscara de control se escondía miedo. Miedo a lo femenino, a su poder de vida y destrucción. Los hombres griegos veneraban a diosas que representaban lo que más temían en las mujeres reales. Atenea, virgen y sabia. Artemisa, libre pero inaccesible. Hera, poderosa solo dentro del matrimonio. Todo el panteón era una alegoría de cómo la sociedad intentaba domesticar el poder femenino. A veces, el castigo no necesitaba látigos ni venenos. Bastaba una mirada pública, un murmullo, una palabra susurrada. La vergüenza era el instrumento más eficaz de control. A través de ella, las mujeres aprendían a vigilarse entre sí, a censurarse, a reproducir el orden que las oprimía. Era un castigo que se heredaba de madre a hija hasta que el miedo se convertía en virtud. Si se mira con atención, se podría decir que Grecia castigaba a las mujeres no por sus crímenes, sino por su mera posibilidad de libertad.
Las mantenía en el límite entre la humanidad y el mito, entre la vida y el símbolo. Y lo más irónico es que siglos después, la historia repetiría sus mecanismos con otros nombres: la bruja medieval, la pecadora pública, la mujer caída de la moral victoriana. Todas hijas del mismo juicio, el de una sociedad que necesita humillar para sentirse pura. A veces se dice que Atenas fue la cuna de la civilización, pero para las mujeres fue más bien la cuna del silencio. En los muros del Partenón aún resuenan las risas de los hombres que arrojaban excrementos a una mujer rapada, girando en el centro de la plaza mientras el mármol relucía al sol. La ciudad parecía limpia, pero la mancha, la verdadera mancha, estaba en sus ojos. En el año 399 a.C., Atenas llevó a juicio a uno de sus propios creadores, Sócrates. El hombre que había enseñado a una generación a pensar, a dudar, a buscar la verdad más allá de las palabras, fue condenado a muerte por corromper a la juventud y no honrar a los dioses de la ciudad. Aquella condena no fue solo una sentencia judicial, sino un acto simbólico, la democracia castigando a su propia conciencia. El método elegido fue el más honorable, la cicuta, un veneno frío, silencioso, destinado a los ciudadanos respetables. No había látigos ni gritos, solo una copa y el deber de beberla. Mientras otros condenados eran expuestos, crucificados o arrojados al baratrón, Sócrates moría en un ambiente de calma filosófica. Pero esa serenidad era más cruel que cualquier tortura. Lo obligaban a morir consciente, observando, razonando cada sensación mientras su cuerpo se apagaba lentamente. Platón, su discípulo más fiel, lo narró con una frialdad casi ritual. Sócrates se sentó, tomó la copa sin temblar y dijo: «No hay razón para temer a la muerte, si el alma es inmortal». Luego bebió el líquido amargo. Primero sintió un frío en los pies, luego en las piernas. El veneno ascendía, paralizando poco a poco su cuerpo, mientras su mente permanecía clara, lúcida, despierta. Sus amigos lloraban, pero él los reprendió. «No lloréis, es solo el cuerpo quien muere». Fue el acto final de un hombre que vivió y murió en coherencia con su pensamiento. Pero, en el fondo, aquella escena era una tragedia. La ciudad que había inventado la filosofía ejecutaba al filósofo. La Atenas que enseñó al mundo a razonar no soportó a quien razonó demasiado. El crimen de Sócrates no fue la herejía, sino la duda. Y la duda, en cualquier época, siempre ha sido el pecado imperdonable. Su muerte dejó una huella oscura. Muchos la vieron como un sacrificio, una especie de fármacos intelectual. Atenas purgaba su culpa, no por la corrupción, sino por su propio miedo. Sócrates se convirtió en chivo expiatorio de una sociedad que ya no podía sostener la libertad que predicaba. En el fondo, la ciudad no lo mató por lo que enseñó, sino porque lo hizo en voz alta. El filósofo no solo cuestionaba las leyes, sino la idea misma de justicia. Preguntaba: ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Y al hacerlo, desnudaba la hipocresía del sistema. En un mundo donde la virtud era pública, Sócrates recordaba que la verdadera virtud era interior. Pero Atenas no quería almas libres, quería ciudadanos obedientes. El veneno de la cicuta fue, entonces, la respuesta de una civilización ante su propio reflejo. Un reflejo que no soportaba mirar. Aquella copa contenía más que un líquido mortal. Contenía el miedo de toda una cultura a la libertad del pensamiento. Algunos siglos después, el cristianismo contaría una historia parecida. Un hombre que hablaba en nombre de la verdad, condenado por alterar el orden, ejecutado ante una multitud que prefería la calma del error a la incomodidad de la verdad. Sócrates y Cristo, separados por el tiempo, compartieron la misma ironía: morir por enseñar a pensar con el corazón. En la visión de Platón, la cicuta no fue una tragedia, sino una lección. La muerte del maestro se convirtió en símbolo de pureza intelectual, una forma de inmortalidad a través del ejemplo.
Pero no todos lo vieron así. Algunos discípulos huyeron de Atenas, incapaces de soportar la contradicción. Aristipo escribió que, al ver morir a su maestro, comprendió que la sabiduría no redime a los hombres, solo los hace más peligrosos. Y quizás tenía razón. Desde entonces, la historia ha repetido el mismo patrón. Cada vez que una sociedad teme perder el control, destruye a sus pensadores. En el Renacimiento fueron los herejes, en la Edad Moderna, los científicos. Hoy, los que se atreven a pensar distinto son devorados por el juicio de la masa. En la agonía de Sócrates hay una lección universal. Toda civilización crea su verdugo en el momento exacto en que proclama su libertad. Atenas, símbolo de la razón, mostró con su acto final que el pensamiento libre tiene siempre un precio, y ese precio es la soledad. Cuando el veneno llegó al corazón, Sócrates respiró por última vez y sonrió. En su rostro no había miedo, sino una paz que los presentes no pudieron entender, porque, para él, la muerte no era el final, sino la liberación del cuerpo, ese mismo cuerpo que su ciudad había convertido en instrumento de castigo. Y así, el maestro murió como había vivido, en silencio, desafiando incluso a la muerte con una pregunta. El mármol de los templos aún brilla bajo el sol del Mediterráneo, pero entre las grietas invisibles de esas columnas duerme la sombra de un pasado que Grecia prefirió olvidar. La civilización que dio al mundo la palabra democracia también inventó los instrumentos de tortura más meticulosos de la antigüedad. Aquellos que escribieron sobre la belleza del alma fueron los mismos que observaron sin temblar cómo un hombre moría atado a una tabla bajo el sol. En ese contraste, entre la pureza del pensamiento y la podredumbre del acto, se encuentra la paradoja eterna de la condición humana. Durante siglos, los historiadores idealizaron a Grecia. Nos enseñaron a admirar su arte, su filosofía, su arquitectura. Pero cada templo fue construido sobre un cimiento de dolor. Cada estatua de un Dios perfecto ocultaba el eco de los gritos de los imperfectos. El legado de la Hélade no es solo la razón, es la coexistencia entre el esplendor y la crueldad, entre la búsqueda de la verdad y la necesidad de castigarla. El apotimpanismos, el quifón, el barathrón, el escafismo, la perioché, no fueron accidentes ni excesos. Fueron expresiones de un sistema que creía que la justicia se alcanzaba a través del sufrimiento. En una sociedad donde el honor valía más que la compasión, el dolor se volvió la medida de la virtud. Cuanto más se padecía, más justa parecía la causa. Ese pensamiento ha sobrevivido a los siglos, camuflado bajo nuevas formas. El castigo moral, la exclusión social, el linchamiento mediático. Quizás por eso Grecia nunca desapareció del todo. Su espíritu sigue vivo cada vez que una multitud se congrega, ya no en una plaza, sino detrás de una pantalla, para presenciar la humillación de alguien. El ágora se ha transformado en red social y el ostracismo en cultura de cancelación. La diferencia es que ahora no arrojamos piedras ni excrementos, sino palabras. Pero el propósito es el mismo: destruir al que se aparta del rebaño, restablecer el orden mediante la vergüenza. Los griegos entendieron que el castigo no solo disciplinaba el cuerpo, sino también el pensamiento. Una sociedad que observa el dolor aprende a obedecer. Por eso, la justicia pública funcionaba como pedagogía del miedo. Y sin embargo, también nos enseñaron algo más: que toda civilización puede mirarse al espejo y descubrir que su rostro más hermoso tiene grietas. En su aparente barbarie, Grecia fue honesta. No ocultaba su crueldad, la ritualizaba, la transformaba en arte. Lo verdaderamente inquietante llegó después, cuando otras culturas aprendieron a castigar con una sonrisa, a torturar en nombre del progreso, a humillar en nombre de la moral. La sofisticación del dolor se volvió invisible, como una herencia espiritual que no hemos querido reconocer.
Hoy, cuando pronunciamos la palabra civilización, deberíamos recordar que fue Grecia quien le dio su forma y su sombra. Allí aprendimos que el conocimiento y la brutalidad no son opuestos, sino gemelos que duermen en la misma cuna, que el amor por la belleza puede coexistir con el placer de destruir, y que incluso el pensamiento más elevado puede convertirse en arma cuando se usa para justificar la violencia. Los castigos de la Grecia antigua revelan la anatomía del poder, un poder que necesita víctimas para afirmarse, que disfraza la crueldad de justicia y la vergüenza de purificación. Y lo más perturbador es que, en su lógica, tenían razón. El dolor une, el miedo organiza, la humillación educa. Así es como las sociedades se mantienen en pie, hasta que alguien, como Sócrates, se atreve a preguntar ¿por qué? Esa pregunta sigue resonando 2 milenios después. La escuchamos cada vez que un inocente es destruido por la opinión pública, cada vez que la masa aplaude el sufrimiento ajeno, cada vez que un poder invoca la seguridad o la moral para justificar la crueldad. Grecia no fue un pasado remoto, fue el primer espejo de lo que seguimos siendo. Y sin embargo, hay algo esperanzador en esa herencia, porque los mismos hombres que construyeron instrumentos de tortura también construyeron templos a la sabiduría. Los que mataron a Sócrates también engendraron a Platón, a Aristóteles, a los poetas que soñaron con la belleza y la verdad. En el fondo, Grecia no fue ni ángel ni demonio, fue el ser humano en su forma más pura, con toda su luz y toda su oscuridad. Comprender esa dualidad es aceptar que el progreso no elimina la barbarie, solo la disfraza, que el refinamiento intelectual no es garantía de bondad, y que la historia no avanza en línea recta, sino en círculos donde el dolor se repite con otros nombres. La civilización es, y siempre será, un delicado equilibrio entre la razón y la sombra. Quizás esa sea la lección más incómoda que los griegos nos dejaron, que ninguna sociedad puede considerarse realmente libre mientras necesite un culpable para sentirse pura.